hacia el mal. Y uno dice, wow, como el salmista, ¿cuánto mal hay? Bueno, vez tras vez el Señor nos lo repite y nos lo recuerda. No se abrumen con esas cosas. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. El Señor está haciendo una obra y dice su palabra que el reino de los cielos es a veces como una semilla ahí y se siembra y el hombre va y se acuesta y entonces viene y comienza a crecer. Tú no sabes cómo empieza a crecer, pero está creciendo. Está creciendo, está cambiando. Nosotros somos duros, cacones y difíciles de crecer, difíciles de cambiar, pero su palabra está haciendo la obra. Y mientras más duros somos, como martillo se presenta para romper nuestra dureza y hacernos una persona que pueda tener un oído para escuchar la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos ahora, escuchar la palabra del Señor. Para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 4 y el verso 32 en adelante es que vamos a estar tratando. De hecho, esta es una sesión bien larga, no la vamos a leer toda, sino que vamos a ver unos resúmenes. Está hasta Hechos, capítulo 6, del 2 al 6, o del 2:32 hasta el 5:42. Pero antes yo quiero decirles que nosotros hemos estado trabajando en estos días arduamente con los ministerios que tienen que ver con la familia. Ya se puso en marcha con la ayuda del Señor y con líderes valientes que se han puesto adelante de esto. El Ministerio de Parejas también están trabajando y vamos a hacer un levantamiento para el liderazgo juvenil o para las personas que quieran pertenecer también al liderazgo, pertenecer al grupo juvenil, ¿verdad? Estamos orando también por los preadolescentes, los niños, todo lo que tiene que ver con la familia. Estamos trabajando con ellos porque pensamos que tenemos que reforzar esto, ya que el enemigo está bombardeando fuertemente. Así es que nada, le vamos a hacer frente, Y una idea que el Señor nos ha dado es hacer una feria de ministerio. Y es algo espectacular que yo quiero que todos ustedes se integren en esto e incluso inviten personas para esta feria de ministerio. A pesar de que a mí no me tocan los anuncios, pero quiero puntualizar la feria de ministerios es el día 24, es un domingo, y yo quiero que todos estén aquí, todos los líderes, también todas las personas traigan a sus hijos, traigan amigos o las personas que han venido, invítelas, las que han venido a las parejas, a las actividades de pareja, las que han venido a las actividades de niños, las actividades juveniles también, invítelas, porque para cada uno de ellos va a haber un stand allá afuera donde usted va a participar y a ver qué cosas va a ofrecer la iglesia y los ministerios en lo adelante. Así es que me gustaría que usted esté ahí. También usted podrá enrolarse en algún ministerio de esto. Usted también podrá traer y alcanzar personas con estas edades o con estos intereses. Así es que yo quiero que pongamos ese audio que nos hicieron para esta actividad. ¿Conoces el ministerio familiar de IC Gracia? Pues ven este domingo 24 de octubre y pasa por el stand de cada ministerio y descubre cómo te podemos servir en un ambiente familiar y dinámico. No te lo pierdas. Domingo 24 de octubre, justo después del culto. Muy bien. El servicio se va a terminar a las 11:30. Después vamos a ir a los lugares de nuestros intereses. Si somos parejas, vamos a ir a la pareja. Y si tenemos un hijo, entonces también tenemos que pasar por donde los hijos. Si somos solteros, vamos donde los jóvenes.
Y si tenemos ese deseo de ministrar, entonces vamos y nos apuntamos en el servicio. Y las mujeres van a tener su stand, las mujeres virtuosas. Yo me imagino ya eso cómo va a ser, mucha florecita. Y los hombres estaremos ahí con ella para que cada flor que ella levanten tengan una espina. Y vamos a estar también ofreciendo nuestro ministerio de oración, que lo dirigen los caballeros, nuestro ministerio de enseñanza de los miércoles también. Vamos a estar ofreciendo todo lo que tenemos y vamos a tener una picadera, una cuestión en cada... Va a ser chévere, va a ser chévere. Así es que venga cómodo ese día, no se ponga la ropa de los domingos o la ropa de fiesta y tacos, nada de eso. Está prohibido los tacos. Nada más que sean de comer. Bueno, ya, se acabaron los chistes. El asunto es, vamos a disfrutar ese día en familia. Y será muy interesante porque en nuestra iglesia el Señor nos está ayudando a acaparar toda la familia. Y si hay algún ministerio que no lo está haciendo, ese día, en el nombre del Señor se levanta. Amén. Pues bien, pues ahora sí vamos a la palabra del Señor y volvemos a la imagen del día de hoy, el dilema de los dos templos. Y va desde Hechos 2 hasta el 5 y una palabra que se repite mucho desde el mismo versículo que vamos a empezar a leer en el día de hoy. Un versículo que se lee, o sea, una palabra que se repite mucho. Desde el 46 en adelante es la palabra templo. Es la palabra templo. Si usted hace una ojeada rápida desde el 46, 2:46, usted ve que en el 3 pasa algo en el templo. Después hay un sermón en el templo de Pedro. Y wow, Pedro de pescador, ahora a sermonear en el templo, señores. Esas son cosas que hay que verla en lo adelante. Las personas del templo arrestan a Pedro y a Juan como cabecillas del nuevo templo. Y también al final vemos cómo salen. La iglesia ora, pero ellos siguen creciendo a pesar de la diferencia con el antiguo templo. Vemos lo que sufre la iglesia, cómo se levanta en santidad, el temor de este nuevo templo, cómo Dios usa increíblemente en sabiduría a Gamaliel para que también dejen tranquilo a este grupo de personas. Y se muestra básicamente el avance de la iglesia en Jerusalén desde el capítulo 2 al final hasta inicios del 6. Ese avance de esa iglesia, que tiene como 3 resúmenes, nos dicen que la iglesia de Cristo en Jerusalén está en marcha. Está en marcha. Y está en marcha porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque el poder del Espíritu Santo está activo y llenando personas que entonces están haciendo cosas extraordinarias en ese lugar. Como este sermón tiene tantos capítulos, se me fue bastante difícil. A veces mi familia me dice, ¿y cuándo es que el sermón se acaba? Cuando uno está en la casa estudiando y viendo el sermón, bueno, es que si son tantos capítulos, la Biblia en sí es rica de contenido. Imagínate que tú tengas tantos capítulos para verlo. Entonces, lo que hoy vamos a hacer solamente de esto es ver la panorámica general. En arquitectura le llamaban eso de que abuelo de pájaro. Es como una perspectiva un poco aérea de lo que es el final de Hechos 2 y el inicio de Hechos 6.
Vamos a ver esa perspectiva aérea, que para mí, como hablé ya del templo, que somos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero ahora aquí aparece el templo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo estos dos templos ahora están funcionando? Uno y el otro aquí adentro. ¿Cómo van a funcionar? Eso para mí es un dilema allí. Y presenta ese dilema y creo también que es una crítica. Puede ser que sea una crítica al templo de Jerusalén, pero las personas no iban a leer esto, o cuando esto se escribió tal vez ya no iba a ser una crítica para ellos. Entonces tenemos que ver para quién es la crítica. Si se está criticando al templo, ¿para quién es la crítica? Puede ser que la crítica sea para Teófilo. Este libro está dedicado a Teófilo. Lucas también está dedicado a Teófilo. Y puede ser que la crítica que allí hay, la humillación que allí hay hacia ese templo, maravilloso templo, un centro de adoración, un lugar hermosísimo, está siendo, para mí, a mi entender, a vista de pájaro, aquí está siendo criticado y poniendo sus errores a la luz del día. Sus errores en el manejo del templo, sus errores de los líderes del templo, su falta de espiritualidad, su falta de ayuda mutua, todas las faltas de sanidad, todas las faltas que el templo podría tener en ese tiempo se vieron claramente allí, ya que ahora estaban suplidas por un grupo de campesinos que venían del norte ahí a estar en Jerusalén. Wow. La crítica debe de ir más allá. Teófilo, todos sabemos que la palabra Teófilo significa que amantes a Dios o al estudio del Señor. Y puede ser que la crítica esté vigente hoy en día para nosotros, los que estudiamos la palabra del Señor, los que nos decimos ser amantes del Señor, los que nos decimos ser cristianos, los que tenemos sabiduría del Señor, conocimiento del Señor. Sin embargo, en nuestras acciones no demostramos lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos. No lo demostramos, no lo somos. Entonces, esa crítica debe de ser, como dicen ahora, una crítica amistosa para que caiga en nuestros corazones como un vaso de agua fría al alma sedienta. Al ser tan largo este sermón y estos capítulos, yo lo voy a dividir como en 2 o en 3, como el Señor me ayude en adelante. Hasta ahora, nosotros vamos a hablar de cómo la gente encuentra armonía, sanidad y generosidad en el nuevo templo. Cosas que el viejo templo debería como de decir que sí, que existe y que hay. Sin embargo, en el viejo templo no había ni armonía, no se daba la sanidad y no se daba la generosidad. En otro momento vamos a hablar de la llenura de Cristo, la importancia del nombre de Cristo, su llenura en nuestras vidas, para que sea como una pieza clave. Como dice también un verso que está ahí, que el Señor es la pieza clave que necesitamos para pertenecer al nuevo templo o para tener un templo restaurado. El Mesías, su comunidad, era la única
que estaba proveyendo la sanidad, el poder del Espíritu Santo, la salvación, la comunión. Yo sé que esto es mucha filosofía para iniciar y para terminar. Así es que traje una historia. Y esa historia es la del cojo. ¿Quién no se sabe la historia del cojo que estaba puesto en la puerta hermosa? Todo el mundo se sabe esa historia. Así es que esa historia, cuando la mencione, será el eje que va a unir toda esta filosofía y todas estas hipótesis que voy a comenzar a decir y hablar sobre estos capítulos. Sin embargo, también voy a tener unas lecturas que van a ser muy importantes y nos van a dejar mucha bendición a nosotros, que está en el libro de Hechos, desde el capítulo 2, versículo 41, hasta el 3:5, para agarrar la historia del cojo también. Y allí nosotros vamos a ver cosas interesantes sobre los dos templos. Miren, vuelvo y repito, criticar el viejo templo en este momento no será el foco. La crítica debe de ser hacia nosotros mismos. Nosotros que decimos que somos el nuevo templo del Señor. La crítica debe de ser también hacia nosotros como líderes. Y permítanme desarrollarla y que el Espíritu Santo nos ayude en todo. La palabra del Señor en esta versión dice, y estoy leyendo justamente después del sermón de Pedro de Pentecostés, y por eso voy a agarrar desde el 41 en adelante. Dice en el capítulo 2, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cierto día, porque no se acaba ahí, pasemos al 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Juan, a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, le pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es? En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Si nosotros vemos este pasaje
no el que hemos leído, sino todo lo que abarca el asunto de los dos templos, nosotros pudiéramos agarrar el 46 como la primera tapa. Ustedes saben los libros tienen de tapa a tapa. Y lo que yo quiero tratar en el día de hoy, esperando que el Señor sea quien ministre a la congregación, está en el 46 como la primera tapa y está en el capítulo también 5, versículo 42, que es el último versículo también de lo que yo he entendido que ministra sobre los dos templos. Estos dos versículos para mí son el mismo versículo. No sé si fue que él dijo de aquí a aquí voy a tratar lo mismo y esta va a ser la entrada y esta va a ser la salida. Y este versículo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar ahí. Es como conclusión, introducción y conclusión. Si nosotros leemos los versículos rápidamente, una vez más, dice que día a día continuaban unánimes, ¿dónde? En el templo. Hechos 2:46. Y partiendo el pan. Fíjense bien de algo. Ellos todos los días estaban juntos en el templo. ¿Y en el templo compartían el pan? Yo me imagino que no. Yo me imagino que compartían el pan por las casas. Tenían comunión no solamente en el templo, sino fuera del templo. Y es lo que nosotros hemos tratado de enseñar en estos días. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y donde quiera que nosotros vamos hay una representación de Cristo en ese lugar. Y nosotros tenemos que seguir siendo cristianos donde quiera que nosotros estemos. ¿Cómo termina toda esta historia? Toda esta historia termina en el 5:42 y dice que todos los días en el templo y de casa en casa. Y ahí está más claro. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Al iniciar nuestra enseñanza, nos hemos dado cuenta de que cuando cayó el Espíritu Santo del Señor, la promesa del Espíritu Santo del Señor, la llenura del Señor en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, nosotros vimos que habían 120 personas en ese lugar. Cuando acaba este sermón de Pentecostés, acabamos de leer de que hay, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Cuando ocurre la curación del cojo y Pedro predica en el templo, en el pórtico de Salomón, frente a la puerta hermosa, entonces ahí se convierten posiblemente 2,000 personas. Muchas personas dicen que fueron 5,000, pero eso está también como en interpretación, porque tal vez no cabían tantas personas, tal vez sí. El asunto es que mínimo tenían ya esta comunidad. Entre estas frases que hemos leído, tenían esta comunidad más de 5,000 personas. Y así iba creciendo y era evidente el poder de Dios en sus vidas. Esto llamó la atención rápidamente de las otras personas, los líderes religiosos. Y como le decía, vamos a dejar eso ahí. Pero sí también nos debe de llamar a nosotros la atención de cómo nosotros estamos haciendo iglesia
en el día de hoy. ¿Qué nos está faltando a nosotros? Y yo pienso, de estas lecturas, pienso 3 cosas. Y esos van a ser mis 3 puntos en el día de hoy. Yo tengo 3 enunciados, si se pueden decir 3 títulos, si se pueden decir 3 temas, 3 frases que yo quiero que se peguen. Pero no en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún otro lugar, sino que se pegue en sus corazones. Y el número 1 es el que ya hemos dicho. Hay que ser creyente dentro y fuera del templo. Muchas veces nosotros nos enganchamos la sotana y nos quitamos la sotana. Digo, yo no sé si se entiende eso en el día de hoy, ese refrán. Sí, no, ok. Bueno, el asunto es que cuando yo era pequeño, las personas decían, mira, yo me quito la sotana y nos vamos a los puños. Así era que decían en el Cibao, donde yo me crié así pequeñito. O sea, nos vamos a los puños, me desengancho todo lo que yo soy, he aprendido y nos vamos a los golpes. Nos vamos a los golpes. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso se deja ahí en pausa y seguimos en nuestra carnalidad. Y la idea aquí es que no es así. La idea aquí es que hay que ser creyente en el templo y fuera del templo. Y muchas veces aquí somos angelitos. Y lo he dicho yo muchas veces que desde aquí yo lo veo a ustedes como el emoji ese que tiene un aro arriba. Yo hasta le veo el aura a ustedes. Le veo el brillo. Sí, yo los veo santos. Mira, pasa una mosca, pasa una abeja, pasa un mosquito y ustedes ni se mueven. Y yo, gloria a Dios, tengo una comunidad, dirijo una comunidad de santos. Dirijo una comunidad de gente que no matan ni un mosquito. Estoy aquí, Señor, predicándole a un grupo de personas que no sé si predicarle de pecado porque no son nada rebeldes ni nada. Si nosotros fuéramos fuera lo que somos aquí dentro, fuera un éxito total. No sé si es que la comunión con las personas nos anima. No sé si es que la palabra de Dios nos llena. No sé si es que las canciones nos alinean. Señores, pues si es así, eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestras casas. Yo me acuerdo cuando pequeño que siempre papi nos reunía o un familiar nos reunía. ¿Y saben a qué nos reunía? A leernos una cita bíblica, a cantarnos una canción, a orar por las necesidades. Y yo decía, oh, pero aquí nada más falta que se recoja la ofrenda. Y a veces se recogían, se hacían rondas para ayudar a alguien. O se recogían alimentos. Íbamos a la despensa y se recogían alimentos para ayudar a alguien. O para compartir lo poco que uno tenía con otras personas. Y tú dices, wow. Wow. Trajimos el templo a la casa. De hecho, nosotros no teníamos que ir tan lejos en algunas ocasiones porque nosotros a veces vivíamos arriba de la iglesia. O la famosa casa pastoral que estaba atrás de la iglesia. O sea, no teníamos que ir tan lejos para que un templo y el otro sea el mismo. Pero hermanos, la palabra del Señor nos enseña que estos discípulos de Jesús estaban juntos y unánimes, no solamente en el templo, sino fuera de él. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con su familia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con sus hermanos más cercanos a orar juntos y a alabar al Señor?
Dice que ellos en el versículo 42 compartían las enseñanzas. Ellos en el versículo 42 tenían comunión. Ellos oraban. Ellos alababan al Señor. Ellos bautizaban y ellos daban fuera del templo. La vida del creyente es dentro y fuera del templo la misma. La misma. Tal vez aquí venimos a servir y alabar al Señor y allá afuera vamos a servir y alabar al Señor también. O sea, no vamos a cambiar de ninguna manera. Es lo mismo. A veces allá afuera vivimos solamente para lo material y aquí entonces pensamos en lo espiritual. Eso está mal. Nosotros tenemos que ir allá y ver las cosas materiales como un instrumento, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y donde nos estamos desarrollando, pero todo eso debe de estar seguido, amparado y también dirigido por el Señor allí también. Por sus principios, por sus verdades, por sus enseñanzas, por todo. Siendo creyentes dentro y fuera del templo. Otro principio que quiero dejar a partir de estas enseñanzas del día de hoy. Principio número 2. Es que yo quiero que seas retado a vivir una vida en comunidad. Viejo, te lo voy a decir claro. Si tú no vives una vida de comunidad, no perteneces al nuevo templo. Y yo espero que las neuronas comiencen a levantarse y a decir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Oye, si tú no vives una vida de comunidad, el que no vivía una vida de comunidad con los apóstoles no pertenecía al nuevo templo, no había recibido el Espíritu Santo, no, el Señor no había estado con ellos. Todo aquel que creía en el Señor se bautizaba y vivía una vida de comunidad con sus hermanos. Y nosotros estamos sumamente carentes en el día de hoy de estas cosas. Si nosotros leemos el versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué más claro de ahí? Vendían todas sus propiedades, sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. Hay un segundo principio, todavía estoy en el 2. Lo que pasa es que este es un poco más amplio. Hay un segundo principio, porque tú me puedes decir a mí y decirme con toda certeza, esto es una iglesia que no tiene necesidad. ¿Cuántos le han pasado eso por la mente? Eso es una iglesia que no tiene necesidad. Esto es una iglesia que no tiene cojos en la puerta. Esta es una iglesia que no hay por qué compartir el pan, no hay por qué dar, no hay por qué hacer nada de esto. Muchas veces se ha catalogado esta iglesia por mal, por sus raíces, como fue fundada. Sus raíces fue fundada en medio de un grupo de jóvenes ingenieros, arquitectos, ingenieros de varias áreas, constructores. Así se formó y piensan que porque se formó así y que atrae a ese grupo de personas menos, pero hasta el día de hoy puede que sea así igual. Pero déjenme decirles, la iglesia de Cristo está compuesta por muchas personas y entre esas muchas personas siempre hay personas con mucha necesidad.
¿Tú sabes por qué nosotros no nos damos cuenta de las necesidades de los demás? Porque no vivimos en comunidad. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos el grupo, había un chico que todos ustedes conocen, o muchos de ustedes lo conocen, y él era soltero y no sabía cocinar y no sabía nada, y un día lo encontramos comiéndose un plátano seco así, de esos que se ven cenizos. Y nosotros dijimos, no, 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 así tú no vas a llegar a ningún lado vivo. Si tú no vives en comunidad, tú no te vas a dar cuenta de la necesidad de tu hermano. Por eso es que tú no sabes la necesidad de nadie aquí, porque tú no vives en comunidad. ¿Tú entiendes eso? Nosotros estamos batallando con dos cosas, dos grandes males, y son los males que nos ha dejado este asunto de la pandemia. El más grande de ellos es el individualismo. Y el otro es la tacañería. Señores, nosotros con temor, vivimos con temor. No nos queremos juntar con nadie, ni saber de su vida. Es más, no le preguntamos a la gente cómo tú estás, para que no nos digan, mira, estoy en olla. Eso es serio. No, o sea, no queremos rozarnos con la persona, ¿para qué? Para que no nos toque entonces al otro día estarlo llevando o estar dándole una canasta familiar. Entonces, esa vida, vuelvo y digo, hay muchos pastores que quisieran, oigan bien, muchos pastores que quisieran la iglesia de Hechos 2. De hecho, yo he visto muchas iglesias que se llaman de que Hechos 29 o actividades y cosas como que anhelan, quisieran. Otras se llaman Pentecostés, otras se llaman La Hermosa, otras se llaman... Hay muchas iglesias que quieren revivir este asunto. Y déjame decirte, esto es como la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Es un estándar muy alto. Y por eso es una enseñanza de vida de comunidad que todos los días que la leamos nos va a humillar. Nos va a humillar por nuestra falta de buen desempeño en vida comunitaria. Y con esto, ¿ustedes saben lo que yo estoy haciendo? Empatizándome con muchos de ustedes que no hacen comunidad con nadie. Diciendo, sí, yo también he cometido ese error y he caído en ese pecado y soy tan pecador como ustedes. Pero hoy estoy delante de Dios y de parte de Dios aquí para decirte que tú debes de vivir una vida de comunidad para pertenecer al nuevo templo. Si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, si te ha llenado, si te ha transformado, lo primero que debes de hacer es tener una empatía, una armonía con las demás personas. Y olvídate lo que dice el maldito mundo. ¿Qué dice el mundo? El desgraciado. ¿Qué dice? Que vivamos en individualidad. Que seamos orgullosos. No debemos de ser así. ¿Qué nosotros pudiéramos estar siendo como los fariseos o siendo como un príncipe fariseo o saduceo? Podemos estar siendo tal vez como un militar romano. Vayan, hagan esto, hagan allí, van aquí, van allí, hagan todo lo que yo les digo. Acomodados, egocéntricos, apáticos. Si estamos viviendo así, esta enseñanza es para nosotros. La vida de comunidad que llevaban estas personas
es una vida que nosotros debemos de desear. Y aunque no logremos alcanzarla, como las mujeres que son virtuosas, ¿verdad? Y dicen, wow, ¿y hasta dónde yo voy a hacer y hacer para poder alcanzarla y no llego? O Pablo, como decía, que quiero ser como Cristo, más como Cristo, y mira, y quiero, y quiero, y quiero, y no llego. Bueno, nosotros como iglesia debemos de querer, querer, querer. Y todos los días ser más y más y más como esta comunidad de creyentes, aunque no lleguemos. Con uno que yo gane, con uno que se añada y que cambie su mentalidad y su forma de vivir en este día, hoy en este sermón, yo estoy pago. Yo estaré feliz, feliz, feliz. ¿Por qué traje la imagen del cojo? Señores, ese cojo todos los días estaba a la puerta del templo, afeando la puerta. Ustedes saben que esa puerta se llama la puerta hermosa. Y no creo que sea tan estrecha como esa. Bueno, tal vez por la perspectiva, porque puede ser que esto se haya firmado en Orlando, creo que hay una réplica del templo. Pero esa puerta, yo estuve calculando, tiene una altura de 25 metros, o sea, 5 niveles, Punta Cana, Capcana, así, de ese tamaño. 5 niveles de altura tiene esa entrada. Y la puerta posiblemente tenga, no una puerta sencilla de 210, ni una puerta doble altura. No, no, no. Esa puerta mínimo era de triple altura. Esa puerta. La confección de esa puerta hacía que las personas se asombraran. Y el asombro era al templo. Y el cojo ahí abajo. Todo el mundo pasaba, permiso, permiso, que voy a adorar. Permiso, que voy a alabar. Permiso, que estoy anonadado. De hecho, los discípulos cuando llegaron ahí del Cibao, cuando fueron y comenzaron a decir, wow, ¿y este templo? El Señor le dijo, olvídate de eso, que eso mira pronto. Ahí estaba ese Señor. Y esa imagen me encantó porque Él está justamente entrando al templo, pero más atrás se ven 2 cabecitas que fueron los que lo levantaron de ese lugar. Esas 2 cabecitas, ¿ustedes saben quién eran? Pedro y Juan. Pedro y Juan. De hecho, si fuera como más real o más de lo que dice la palabra del Señor, allá atrás, en esas columnas que se ven a lo lejos, porque hay una plaza entre la puerta donde Él está y el pórtico que está allá atrás. Así le llaman en arquitectura y en ingeniería. Cuando hay una cuestión que tiene muchas columnas, se llama pórtico o una estructura aporticada. Allá atrás era que se reunían los del nuevo templo. Ese era el pórtico de Salomón. Las horas de estudio de esta semana no me dio con saber, pero me quedé pendiente. ¿Por qué le llamaban el pórtico de Salomón? Si era que todavía estaba fundado sobre el anterior templo, el templo 1. Si era en honor a él, a Salomón. A ciencia cierta, no, en verdad no lo estudié y quedé como con ese deseo de saber si eso tenía que ver y estaba relacionado a que ellos se juntaban ahí y Jesús caminaba por el templo de Salomón.
Porque Jesús era el heredero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el del linaje de David, del linaje de Salomón, y llegó hasta ese lugar. Y en el lugar del frente, quienes estaban dirigiendo ese asunto, donde estaban los sacerdotes y donde estaban los príncipes, como decían ellos, los príncipes, fariseos y saduceos, ahí no había nada de poder de Dios. O ahí no había nada de un buen desarrollo, una buena administración de los bienes del Señor. Por eso es que mi último enunciado es el siguiente. Este es el tercero y último. Dice, cuando la gente se tope contigo, debe de toparse con Dios. Tú andas con el Señor. El Señor te está transformando. Tú eres parte del templo del Señor. Y cuando la gente se topa contigo, cuando tú saludas a alguien, estás saludando la imagen restaurada del Señor en tu vida. Y debe de verse así. Debería de ser así. La historia nos dice que un día Pedro y Juan estaban en la hora novena, que son las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y esa hora era importante, tal vez, para ellos, porque a esa hora fue que murió Jesús. Y también, coincidencialmente, esa hora en el templo es la hora de la oración y ellos acudían al templo a orar. Todos los días, día tras día, iban al templo. Y dice el versículo 2 del capítulo 3, si quieren ir conmigo, que había un hombre que era cojo desde su nacimiento, y lo llevaban, lo ponían en la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna en ese lugar. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas de ese templo pasaban por ahí y veían a este cojo y a este necesitado? Por eso es que yo digo que estas enseñanzas lo que están es humillando al lector. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos venido al templo del Señor y le hemos pasado por el lado a todos los cojos y ni un Dios te bendiga? Eso es fuerte. Y ni un saber qué está pasando por la situación, por la cabeza, lo que sea de estas personas. Yo creo que esta crítica es tan fuerte que ni el mismo Pedro anteriormente había visto al cojo. La puerta, el enrejado, como dice un libro buenísimo. El enrejado y la vid, ¿qué es más importante? Pedro y Juan, dice el verso 3 del capítulo 3, iban a entrar al templo, pero él le pedía limosna. Entonces Pedro y Juan fijaron su vista en él y les dijo, ahora tú míranos. Ahora sí lo miraron. Y ahora sí tenían ellos algo que darle. Ahora sí ellos tenían algo que compartir. El poder de Cristo en sus vidas. Y cuando le dijo míranos, inmediatamente se lo vaciaron el poder. Por eso es que mi enunciado es el siguiente: cuando la gente se topa contigo, debe de toparse con el Señor. ¿Saben qué? Pedro y Juan
cuando fijaron sus vistas sobre ellos y le dijo, mírenos, él se quedó mirándolo atentamente a ver qué ellos le iban a dar. Pero Pedro le dijo, mira, te tengo una mala y una buena noticia. La mala es que yo no tengo oro ni plata. Y la buena es que de lo que yo tengo, entonces te doy. En el nombre de Cristo Jesús, el Nazareno, levántate y anda. Aleluya. Cuán grande es el poder del Señor. Y ahí se levantó. Y esto es para otro mensaje. Pero fíjense, el Señor añadía cada día los que iba salvando. El Señor Jesús. Y ahora dice que en el nombre de Jesús, que Jesús, por su poder, por su autoridad, es que este cojo se levanta. Lo que ellos tenían, el nuevo templo, lo que el nuevo templo tiene dentro de sí es grandioso. El poder del Señor en nuestras vidas. Está pagado eso. Yo sé que los apóstoles tenían su plato aparte. Yo sé que los profetas tuvieron su plato aparte. Pero nosotros igualmente somos contenedores del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nosotros tenemos cosas que dar. Y como comunidad, vuelvo a la crítica. Como comunidad, la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento que el templo debe suplir a las necesidades. Y para eso se hacen las colectas. Las colectas se hacen para eso. Oigan lo que dice Deuteronomio 14. Dice, cada año deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. Que no fallen ni una sola vez. Entréguenme grano, lo que cosechen, parte del vino, del aceite, todo deben de darle a Dios de sus primeras crías, incluso si es vaca, si es oveja. Y luego, en una ceremonia especial, ustedes comerán de esos productos. Por medio de esas ceremonias, todos aprenderán a respetar y amar a Dios en todo momento. Celebrarán la ceremonia en el lugar que Dios elija para poner su santuario. Y si ustedes van conmigo, Deuteronomio 14, 24, dice, pero si el santuario les queda muy lejos y no pueden llevar la 10ª parte de todo lo que Dios le ha dado, dice el 25, hagan lo siguiente, vendan esa parte y lleven entonces lo vendido, el dinero, al santuario. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí debe de haber provisión para los necesitados. Debe de haber provisión. Un diezmo especial, dice del 27 en adelante, dice, y no olviden de compartir sus productos con las personas de la tribu de Levit que viven en su ciudad, pues a ellos no se les dio tierras para cultivar y a ustedes sí. Cada año o cada 3 años, apartarán la 10ª parte de todo lo que cosechen durante el año y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Levit tendrán alimentos que necesiten. No solamente podrán tomar alimentos de allí, sino también los huérfanos, las viudas, los refugiados que vivan en la ciudad. Si obedecen estas instrucciones, Dios los bendecirá y todo les saldrá bien. ¿Cuál era el problema de Dios con el pueblo de Israel más adelante en Malaquías? Cuando ya ellos tenían templo. El problema era, ustedes me han robado,
¿Y en qué fue que nosotros quedamos entonces en Deuteronomio? No era que ustedes iban a reunir en un almacén comida y producto y todo lo demás para que no haya necesitado alrededor del templo y en la ciudad. Entonces, el llamado famoso que a veces se leía en la recogedera de ofrendas, ¿se acuerdan? Dice Malaquías 3:10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y por qué entonces en ese templo no había alimento? Si estaban todas estas ordenanzas. ¿Por qué estaba ese cojo ahí pidiendo? Con hambre, necesitado, sin una sillita de rueda, sin una atención primordial o prioritaria, sin una rampita para que suba y se siente en un lugar especial. ¿Por qué estaba él ahí? A mi entender, el viejo templo no estaba funcionando como debería de funcionar. Y el nuevo templo tuvo que proveer lo que el viejo templo no estaba proveyendo. Con menos recursos, con situaciones difíciles, como vamos a ver de ahora en adelante, las situaciones que ellos enfrentaron, de calumnias, de encarcelamientos, de pobreza. Señores, la mayoría de esto eran gente que venían del norte, habían dejado su casa por allá, su familia, su pesca, su trabajo y todo, y estaban ahí atentos a las dádivas, a las ofrendas. Tal vez por eso ellos no andaban con nada en la mano. Y a pesar de que ellos vendieron todo y se recogió todo y tenían tanta generosidad, ellos estaban también esclavizados por el gobierno romano, que el gobierno romano también le quitaba a las personas que tenían cosas. Eso quiere decir, de hecho, me acuerdo ahora que Pablo tuvo que recoger una ofrenda para mandarla a Jerusalén, o sea que eso se iba a gastar también, por más que se viera que era mucho, se iba a gastar también. Y ellos en ese momento fueron al templo y no tenían un chele. Después de haber recibido tantas ayudas, la mandaron por fuera de una vez. Ahora, al cojo le convino que ellos no tuvieran ni un peso, porque lo que le dieron fue espectacular. Lo que le dieron fue la sanidad completa a su problema. Y cuando él fue sanado, él saltó de alegría. Él entró al templo, al viejo templo, a adorar al Señor, a bendecir al Señor. Y creo que la misión de la iglesia, del nuevo templo, es ver dónde están las personas cojas, dónde están los ciegos, dónde están los enfermos, dónde están los abatidos. Pero es como hemos dicho, pero aquí no lo podemos ver. Bueno, lo que pasa es que nuestras enfermedades no necesariamente tienen que ser físicas. Nuestras necesidades evidentemente son necesidades espirituales. Hay muchas personas sordas que no escuchan la palabra del Señor. Y hay que enseñarle vez tras vez con paciencia. Hay personas ciegas que no han abierto y viven dando tumbo y dándose tumbo. No han abierto sus ojos a la ley del Señor. Hay personas hambrientas y nosotros debemos de darle pan. Hay personas que no saben cómo conducirse por esa falta de pan que tienen. No tienen energía espiritual, no tienen fuerzas espirituales, porque no le hemos llevado la comida, no le hemos dado el alimento necesario. Y nosotros tal vez acomodados con mucho alimento espiritual. Y físico tal vez. Físico tal vez.
pero acomodados. Y yo me imagino que Teófilo, si era verdad esa idea, esa teoría de que Teófilo era un militar romano muy importante al cual se le estaba dando todo esto para que ayude a Pablo, porque así es que termina el asunto con Pablo preso en Roma. Si es verdad, este hombre estaba acomodado en su función y con estas enseñanzas iba a ser altamente retado a hacer el bien. Pero nosotros estamos siendo altamente retados en este día para hacer el bien. Y no sabemos cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos armonía. No tenemos vida de comunidad con las demás personas. Y hemos querido hacer algunas cosas en estos días, como reuniones de pareja. Hemos querido hacer algunas cosas como la que vamos a hacer ahora. Queremos mover la iglesia a que nos juntemos, nos unamos. Pero las que hicimos anteriormente en células por los hogares, eso dio pena, la gente que fueron a eso. O sea, el que se interesó a eso, yo no sé si tú estás realmente interesado a vivir una vida de comunidad. Yo no sé si tú estás interesado a vivir una vida como la vivió la iglesia primitiva. Yo lo que sé que hace falta. Yo lo que sé que hay un llamado enorme aquí a estar juntos. Hubo alguien que me mandó una imagen de esa. En estos días se cayó todo lo que era redes sociales de una empresa. Se cayeron todas. Y decía el comentario, ¿tú te imaginas que la iglesia sea virtual y que dependa de esas personas que tienen el poder de con un clic tumbarlo todo? La iglesia se hubiera ido a pique ese mismo día. O sea, la iglesia no puede, escúchalo una vez más porque lo hemos dicho antes, la iglesia no puede depender de una enseñanza virtual. Usted no se va a alimentar usted solo. La vida cristiana usted no la va a vivir sola. Eso es mentira. Y si eso está dentro de usted, es una filosofía diabólica que está dentro de usted. El individualismo reinando en sus corazones. El egoísmo reinando en sus vidas. Eso no es verdad. La iglesia es una iglesia presencial. La iglesia es una iglesia de comunidad. La iglesia es una iglesia que anda juntos. La iglesia es una iglesia que se apoyan los unos a los otros. Y eso que acabo de decir es la iglesia de los unos a los otros. Donde tú un día me edificas a mí y otro día yo te edifico a ti. Un día tú me levantas a mí y otro día yo te levanto a ti. Un día tú me perdonas a mí, otro día yo te perdono a ti. Un día yo te doy a ti, un día tú me das a mí. Esa es la dinámica de la iglesia de Cristo Jesús hasta que vayamos con Él y no tengamos ningún tipo de necesidad allá. Mientras tanto, si no compartimos, no veremos las necesidades de los demás. Yo quiero finalizar con esto. Yo quiero hacer una confesión pública y pedir perdón a todos los cojos que vienen a esta iglesia. Si usted está coja, espiritualmente, y le hemos pasado por el lado, perdón. Yo les pido perdón. Si usted ha estado quebrantado y no lo hemos llamado, no hemos estado con usted, perdón.
Si usted se siente solo, triste en este lugar, ha tenido situaciones y se ha sentido así como desamparado o rechazado, les pido perdón. Les pido perdón. Y yo espero que con este perdón y con esta administración de la palabra del Señor, usted sea levantado. Yo espero que en el nombre del Señor, usted se levante. Usted tenga nuevas fuerzas en este día. Que usted salga de aquí renovado, renovada en el poder del Espíritu Santo. Y para eso vamos a orar ahora. ¿Qué necesidades usted tiene y viene siempre a ponérselas delante del Señor? Y son necesidades que no han sido suplidas. Son necesidades que no han sido ministradas. Son necesidades que necesitan apoyo, valga la redundancia. Usted necesita apoyo, usted necesita refuerzo. Ahora también le digo, no se encierre en usted mismo y en sus problemas. Pida, extienda su mano, mire a los ojos y dígale a una persona llena del Espíritu, necesito oración. Necesito ser transformado. Necesito en esta área, necesito un apoyo espiritual. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Necesito ayuda espiritual. No me puedo quedar así. No me puedo quedar así, definitivamente. La corriente de este mundo es muy fuerte. Y el individualismo que hay, que alimenta nuestro orgullo también, es peligroso. Muy peligroso. Por última vez lo voy a decir. Nosotros fuimos diseñados para vivir en comunidad. Pese a todo lo que diga el mundo. Oremos, y quiero orar por tu vida, por tu necesidad hoy. Inclina tu rostro ahí donde estás.